por venir. Os voy a hablar, vamos a ser más o menos los tiempos, ¿no? Para que sepáis que todo el mundo tiene cosas que hacer los sábados por la mañana. Vamos a Juan Carlos va a hablar 1 hora y luego vamos a hacer preguntas. Entonces esperamos estar terminados sobre las 12:30, ¿vale? Que justo para tomar un aperitivo. Pues nada, pues con gran placer presento a Juan Carlos Álvarez Ruiz, que va a hablar sobre los buitres de Abantos. Juan Carlos, pues ha tenido una vida muy interesante. Somos de la misma quinta, yo he visto. Y pues ha tenido una vida muy interesante y muy comprometida con la naturaleza. Es madrileño, pero con 16 años se fue a vivir en Brasil y estudió biología y luego hizo expediciones al Mato Grosso y a las Amazonas, donde estudió la fauna selvática. Súper interesante. Luego, en el año 81, volvió a España y hizo estudios posgrados en la aerodinámica de las aves, que es un tema súper interesante. Después trabajó durante muchos años como profesor de biología de bachillerato, de alumnos de bachillerato, y también ha sido guía de expediciones en distintos, en Sudamérica, África y en Asia. Todo muy interesante. Es un hombre muy comprometido, es activista, estaba en las primeras campañas de cetáceos del Greenpeace en el barco Zorba, Paseo Sierra de Guadarrama, y también es coautor de una guía de aves de la Sierra de Guadarrama. Está en internet y os aconsejo. También es voluntario de la Cruz Roja y también es director del Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Escurialense, que tenemos el director. Pues nada, muchas cosas. Y además es muy buen presentador y vais a pasarlo muy bien con él y con nuestros queridos buitres de Abantos. Bueno, lo primero es agradeceros el que estéis todos aquí, porque lo del poder de convocatoria de los buitres pues, es un animal que ha tenido mucha literatura sobre él, y en muchas ocasiones la literatura pues ha sido, digamos, como que, bueno, desincentivaba, ¿no?, el poderte aproximar a este animal. Estamos haciendo el trabajo con los buitres de Abantos. Lo primero que yo quería deciros era presentaros a Casimiro, que estáis sentados con esa camiseta verde. Casimiro es la persona con la que yo estoy haciendo el trabajo desde el principio, ¿no? Y bueno, lo estamos llevando a cabo entre los dos. Y la verdad es que nos estamos divirtiendo mucho. Nos lo estamos pasando bastante bien. Lo primero que quería deciros es que, bueno, yo soy ornitólogo, pero yo soy un ornitólogo un poquito especial, porque a mí de las aves lo que me interesa es el fenómeno del vuelo. Yo estudié hasta tercero de físicas, hasta donde dio mi nivel de matemáticas, que fue tercero de físicas, y o sea, yo estudié biología y luego y al mismo tiempo estaba estudiando matemáticas, bueno, perdona, física, bueno, esto es otra historia, otro día. El caso es que lo que a mí me ha traído de las aves siempre ha sido el proceso de vuelo. Yo he estado trabajando con los ingenieros aeronáuticos durante 8 años, justamente con procesos de vuelo de aves. También estudiamos vuelo fósil, pterodáctilos y bichos de estos, pero eso era muy complicado porque los pterodáctilos estaban muertos todos, y bueno, pues nos dedicamos más al tema de las aves, ¿no? Por lo tanto, la visión que yo tengo sobre las aves es la visión más que de un ornitólogo o de un biólogo, es de un biofísico. Quizás por eso es por lo que los buitres me han atraído tanto, porque, bueno, el verlos volar es una pasada, es una maravilla, y se disfruta muchísimo simplemente contemplándolos, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar. Esta foto que tenéis aquí es del primer pollo que tenemos registrado en Abantos. Cuando digo Abantos estoy refiriéndome, para que todos lo situemos, ¿no? Estoy refiriéndome al cordal que va desde más o menos la zona de Cuelgamuros, ¿no? Hasta prácticamente el puerto de la Cruz Verde. Y me meto un poquito detrás en la zona del Tobar, en la zona del Valle del Tobar y un poquito también en la zona de la Ceña, ¿no? Por eso el estudio, el trabajo extenso de cría de Abantos y alrededores, porque Tobar se puede considerar o no alrededor, ¿vale? Esta foto es de 2007 y luego, si queréis, hablamos un poquito, con un poquito más de detalle sobre ella y sobre lo que supuso y sobre toda la historia. Bueno, para empezar a limpiarle un poquito la cara al buitre, lo primero que quería deciros es que es un animal que ha estado presente en la mitología de muchísimas culturas y ha estado siempre situado en un puesto muy interesante, ¿de acuerdo? El primer registro de un buitre representado es en Göbekli Tepe, ¿no? Que es, yo no sé si lo conocéis, es un yacimiento arqueológico que tiene entre 9.600 y 8.200 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de paleolítico, ¿no? Göbekli Tepe, bueno, Tepe quiere decir colina, ¿no? en turco. Göbekli Tepe es una construcción enorme, ¿no? Con unas piedras grandísimas y con un montón de relieves. En esos relieves se encuentran muchos animales de los cuales ya se sabe que tienen un potencial sagrado muy alto, ¿no? Como por ejemplo el toro o el jabalí, que han sido animales que han estado siempre presentes en la mitología de los cazadores recolectores, pero es la primera vez que se ve representado un buitre. Aquí lo tenéis, ahí arriba. Esa es la representación. Esa piedra se llama la piedra del buitre. No sabemos qué había detrás de esta representación ni qué había detrás de este buitre representado en la piedra, porque de Göbekli Tepe se sabe poquísimo. Pero evidentemente si es un animal que tiene la suficiente empaque, ¿no? La suficiente importancia como para estar representado en una construcción de corte religioso, pues ya nos podemos imaginar que tendría muchísima representatividad, tendría muchísima presencia y por supuesto sería un animal importante. De ahí tenemos que saltar a los egipcios, ¿no? Con una diosa cuya representación en tierra es Nekhbet, ¿no? Que es esta de aquí, que es una diosa que tiene dos presencias, ¿no? Una es en los nacimientos de los faraones y otras en la guerra. Vamos a ver que el buitre va a estar fuertemente asociado a la guerra, Ahora veremos un poquito más cómo está relacionado. Esta es la representación del avatar de Nekhbet, ¿no? Y bueno, tiene mucha importancia, hay muchísimas representaciones de buitres, inclusive se pueden identificar las especies, se puede saber que estábamos hablando en muchos grabados, en muchos relieves egipcios, se puede saber de qué especie hablamos, se puede ver un buitre moteado, que es un buitre africano, o se puede ver inclusive un buitre leonado como es nuestro, ¿no? De ahí tenemos que pasar a los celtas. Los celtas tienen un dios, cuya representación también es un buitre, el dios Lu. Es un dios que tiene una representación enorme en casi todo el mundo celta. En los pueblos cántabros, los pueblos vascos también está presente Lu, ¿no? Es un dios de la guerra. Fijaros que estamos nuevamente hablando del buitre asociado a la guerra, ahora veremos por qué. Y ya os digo, es un dios que tiene una representación muy grande y una presencia muy grande en todo lo que es la mitología celta. Ya sabéis que la mitología celta tiene una especie de vástagos comunes, pero luego muchas derivadas en cada punto, ¿no? Muchos localismos. Pues Lug es uno de los que están metidos en ese vástago central, ¿no? Que recubre y que recorre prácticamente toda la mitología celta, ¿no? Bueno, ¿por qué este animal está tan fuertemente asociado a la guerra? Pues porque aparecía después de las batallas. No hace falta que os diga para qué, para comerse los cadáveres, ¿no? Pero aparecía después de las batallas. Lo veían posado sobre los cuerpos de los guerreros, sobre los cuerpos de los animales que habían muerto en las guerras, no en las batallas, y empezaron a interpretarlo como un nexo o un, diríamos, un nexo, un mensajero, ¿no? Entre los muertos que habían muerto en una acción heroica, como podía ser la guerra, y los dioses que estaban casi siempre representados en otro mundo, del cual venían estos animales. Por lo tanto,
En ese momento los buitres fueron considerados como como ya os he dicho, como los mensajeros, ¿no? Los que transportaban el alma. En aquel momento el concepto del alma era distinto, pero existía una cosa parecida, ¿no? Como eran los que transportaban el alma desde los guerreros hasta los paraísos de diferentes tipos en función de cada cultura, y cada religión tenía un paraíso con unas características distintas, ¿no? Y esto hace que se le empiece a incorporar dentro de los funerales y dentro de los enterramientos. De hecho, el pueblo vaceo, que es un pueblo prerromano que teníamos en la península, más o menos en la zona de lo que hoy sería Valladolid, ¿no? Tenía lo que se llamaba un funeral guerrero. Y el funeral guerrero no era ni más ni menos que al guerrero que había muerto en batalla y que se merecía ese funeral, se le dejaba en un sitio especial con todo su ajuar, con todas sus espadas, ¿no? Las espadas se torcían, se doblaban para que murieran también y pudiesen ser transportadas por él, y se le dejaba ahí para que los buitres se lo comieran. Quiere decir que el paso del buitre presente en las batallas, ¿no? Enviado por los dioses para transportar el alma, se pasa a forzar esa situación, ¿no? Dándole un funeral al guerrero para que el buitre, ¿no? Se lleve también el espíritu. Los romanos le tienen representado con Marte y con Juno, ¿vale? Marte es el dios de la guerra, nuevamente una representación muy potente, ¿no? de este animal asociado a la guerra, y sobre todo lo importante en el buitre, la presencia del buitre en la cultura romana, en el pueblo romano, eran los auspicios. Ya sabéis que los romanos adivinaban el futuro, pues muchas veces eviscerando animales, analizando las vísceras, viendo el color del hígado y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces cogían y predecían el futuro. Pero también lo predecían mucho con el comportamiento en vuelo de los animales, pero no de todos los animales, no de todos los pájaros, ¿no? De algunos pájaros en concreto. Y cada pájaro tenía un augurio distinto, cada pájaro indicaba algo distinto, de forma que si tú veías volar, por ejemplo, a cornejas, pues eso quería decir algo, no sé exactamente lo que quería decir, pero quería decir algo, ¿no? Y en el caso de los buitres, pues también, ¿no? Tenían un augurio concreto. Quiere decir que cuando veían los buitres volando, había una serie de sacerdotes, se llamaban augures, que interpretaban el vuelo de los buitres y de ahí sacaban conclusiones y predecían el futuro, ¿no? No les fue mal, ¿no? Yo sé que esto puede resultar un poco infantil, es decir, pero bueno, ¿cómo puedes dirigir un imperio? Claro, el imperio no lo dirigían a base de eso, era un factor a más y probablemente estaría muy implicado dentro de la superstición y por lo tanto estaría impregnando más bien ciertos grupos sociales, ¿no? Pero ellos me imagino que tomarían las decisiones en base a otras cuestiones, ¿no? Hoy en día tenemos dos fenómenos muy interesantes, que es el Yator, que lo tenéis ahí, se conoce como entierro celestial, se da en el Tíbet, cada vez es más difícil verlo, ¿no? Que consiste en dejar al muerto en un sitio y dejar que los buitres se lo coman, ¿de acuerdo? Generalmente se le suele dejar en una posición concreta, la gente se retira y se espera a que los buitres aparezcan y se merienden al difunto, ¿de acuerdo? El Yator es una cosa que está en franca regresión. Yo he tenido la oportunidad de verlo, bueno, de estar en un sitio donde había habido un Yator una semana antes, ¿no? Y desde luego no me dejaron ni acercarme a la piedra en donde se había producido el Yator, pero cada vez es más escaso, cada vez es más difícil, ¿no? Nuevamente es el buitre el que es el encargado de llevar el alma de la persona que ha fallecido hasta, pues en el caso del Tíbet, pues hasta nuevas reencarnaciones en función de qué zona del Tíbet estemos hablando. Y luego están los parsis. Los parsis es un grupo religioso muy influyente y muy importante. Están afincados en muchos sitios, pero sobre todo son muy potentes en la India, en Bombay en concreto. Y ellos son zoroastrianos. Ellos quiere decir que siguen las indicaciones de Zaratustra, ¿no? Zoroastro. No, los cuerpos de los muertos no pueden contaminar ninguno de los cuatro elementos: el aire, la tierra, el agua y el fuego. Por lo tanto, lo que hacen es dejar a sus muertos en unas torres grandísimas, circulares, ¿no? Que se llaman dagmas, son torres del silencio, y allí los buitres se los comen. Nuevamente, el buitre no es solamente la persona que limpia los dagmas, el animal que limpia los dagmas, es también el responsable
¿no?, de generar una trascendencia en la persona que acaba de morir. ¿De acuerdo? Las torres del silencio todavía existen, algunas están en ruinas, por ejemplo en la zona de Irán hay algunos dagmas, pero están todos en ruinas porque allí ya no se practica el zoroastrismo, pero por ejemplo en Bombay me parece que hay 5. Es muy difícil acceder a ellas, tienes que ser parsi, probablemente tendrás que ser familiar de la persona que ha fallecido, no es una cosa fácil, ¿no?, que evidentemente se preserva pues de una forma u otra la intimidad de las personas que han fallecido, ¿no?, pero todavía siguen estando ahí, ¿vale? Y los parsis tienen también algunas representaciones en algunos de sus libros, que tienen unos libros preciosos, con unos dibujos excelentes, ¿no?, tienen algunas representaciones de buitres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si os dais cuenta, el buitre es un animal que ha tenido una importancia grande en las religiones, ha tenido una presencia en las culturas y se le ha prestado una atención especial por parte de muchas culturas. Como ya os estoy diciendo, es muy probable que sea porque era lo que se interpretaba como el intermediario entre los muertos y el mundo más trascendental. ¿De acuerdo? Y ahí probablemente venga el origen. Esto, como decía un profesor que yo tenía, esto se lo dejo para alguien que quiera hacer una tesis sobre ello, ¿no? Y ahí está, que lo haga otro. ¿De acuerdo? Es antropología, es... Bueno, son cosas que a mí me interesan mucho porque creo que nos conectan con ciertos factores del conocimiento. Yo siempre he dicho que las asignaturas no existen, las asignaturas son una estrategia de los profesores para poder dar clase, pero realmente la realidad, el mundo, es una mezcla de todo, en donde todo está implicado y donde todo está, digamos, como que mezclado, ¿vale? Y cuanto más sepas de esa mezcla que tienes a tu alrededor, que puede ser la naturaleza, puede ser la historia, puede ser lo que sea, pues más vas a disfrutar del conocimiento, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre los buitres y sobre cómo están localizados dentro de lo que son en sí las aves. Tenemos dos grandes grupos de buitres en el mundo. Los buitres del viejo mundo, que serían los buitres que están en Eurasia y en África. Eurasia es Europa y Asia, ¿no? Y los buitres que están en el nuevo mundo, que serían los buitres americanos, ¿de acuerdo? Los buitres que están en el viejo mundo hay solo 14 especies, bueno, digo solo, pero no está mal, 14 especies, y pertenecen al grupo de los acipítridos. Los acipítridos son el grupo de las rapaces, ¿no? Las águilas, los halcones y toda esta gente. Quiere decir que ellos son una derivada, son unos animales que provienen del grupo de rapaces, ¿vale? Esto luego nos va a permitir hablar un poquito más de, bueno, de costumbres, de hábitos y de un montón de cosas, ¿de acuerdo? Veamos. Luego están los buitres del Nuevo Mundo, que son los catártidos. En un principio se pensó que estos catártidos estaban emparentados con los cicónidos, o sea, con las cigüeñas, ¿vale? Pero parece ser que no. Según últimos rastreos genéticos que se han hecho en los últimos 10, 8, 9 años, ¿no? Parece ser que no, que son animales que es un grupo independiente, ¿vale? Los catártidos es el grupo al que pertenece, por ejemplo, el cóndor, o el buitre californiano, ¿vale? Hay 7 especies, ¿de acuerdo? Y solo están presentes en América. Solo están presentes en América, en la parte más cálida de América. Porque como vamos a ver luego, estos animales necesitan que se caliente el suelo para poder volar, ¿no? Y esto implica unas ciertas condiciones climáticas y probablemente también geográficas, ¿no? Las cadenas montañosas también les vienen bastante bien. Pero fijaros que tienen bastantes características en común, se parecen mucho, de hecho, se les llama también buitres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se da un proceso muy interesante en evolución que se llama convergencia evolutiva. La convergencia evolutiva es cuando dos grupos de animales totalmente distintos, animales o plantas, o yo os hablo de animales porque soy más zoólogo o botánico, ¿no? Acaban teniendo las mismas estructuras, la misma forma o la misma funcionalidad en un momento determinado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el medio les exige ser así. Y si quieres hacer esto, tienes que ser así y punto, no hay más. Esta convergencia evolutiva es, por ejemplo, la que hace que los tiburones, aquí los tenéis, que son un pez, se parezcan mucho a los delfines, ¿vale? De hecho, en muchas ocasiones, en muchos textos, a los cetáceos se los ha confundido con peces. En el mismo Moby Dick hay una discusión sobre, el propio Melville tiene una discusión en un capítulo en donde discute si una ballena es un pez o es un mamífero. Y se tira ahí todo el capítulo hablando de tal, y lo curioso es que al final decide que es un pez. Bueno, esta convergencia evolutiva que veis aquí
¿Qué quiere decir? Pues que si quieres nadar en el agua tienes que ser así, no hay más, ¿vale? Fijaros que los ictiosaurios, que eran reptiles también, el Jurásico tardío, pues tenían también la misma forma, ¿no? El proceso de convergencia evolutiva es el que ha hecho que los catárquidos, los buitres del viejo mundo, del nuevo mundo, y los buitres del viejo mundo acaben pareciéndose tanto que los acabemos denominando buitres a los dos. Fijaros que hemos dicho que hay buitres en Asia, en Eurasia, en África y en América. En Australia no hay buitres, pero los hubo, ¿vale? En Australia no tenemos buitres. Tenemos un resto de buitres, un buitre, que es un fósil, un buitre que es el Cryptogyps, este de aquí. Esto, lo que pasó con el Cryptogyps, es bastante interesante y merece que a lo mejor hablemos un poco de él. El Cryptogyps era un buitre y por lo tanto era un carroñero, se alimentaba de carroña, se alimentaba de animales muertos, ¿no? Convivía con este animal que vive todavía hoy, que es el águila audaz o el águila de cola de cuña, ¿no? Es un bicho un poco más pequeño que nuestra águila real. Y convivía también con Dinatoetus, que era un águila enorme, una águila gigantesca, ¿no? Una águila muy grande. Dinatoetus y Cryptogyps han desaparecido y el águila audaz persiste hasta hoy. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, todo esto es una hipótesis, ¿no? Pero vamos, parece ser que está bastante cimentada. ¿Qué es lo que sucedía? Estos bichos dependían de lo que se llamaba megafauna. ¿Qué es la megafauna? La megafauna son bichos grandes, simplificándolo mucho. ¿Cuánto de grande? Pues la gente no se pone de acuerdo. Hay gente que dice que todos los animales que pesen por encima de 100 kilos, hay gente que dice que todos los animales que tengan una masa determinada, y luego hay otros que dicen que todos los animales que son más grandes que una persona. Eso sería megafauna, ¿de acuerdo? Hubo un momento en el que la megafauna arrasaba, era predominante en prácticamente todo el mundo, y evidentemente esa megafauna generaba unos animales que vivían de esa megafauna. Parece ser que estos tres individuos de aquí vivían de la megafauna, cada uno de una forma distinta. Dinatoetus probablemente sería un depredador, que parece ser que también tenía algunos hábitos carroñeros, era un depredador, y Cryptogyps, lo más probable es que fuese un animal que se alimentaba de los restos de Dinatoetus. Y el águila de cola de cuña pues estaba ahí aguantando el tirón. ¿Qué pasó? La megafauna se extingue, desaparece, queda en zonas muy relictas, en África. Si queréis una megafauna tenéis que iros a África, ¿de acuerdo? Desaparece, como ya os cuento, y esto genera una serie de consecuencias, y la consecuencia es que Cryptogyps y Dinatoetus desaparecen, se transforman en un fósil, no recuerdo, y el águila de cola de cuña tira para arriba y ahora la tenemos por todos los lados. ¿De acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Porque es muy importante que sepáis que está todo implicado, que todos los animales tienen una implicación. Pero esa implicación tampoco requiere un equilibrio perfecto, como en muchas ocasiones se dice. ¿De acuerdo? Los sistemas ecológicos son sistemas que se autorregulan ellos mismos. Y si yo retiro algo de un lado, pues el propio sistema se va a autorregular, ¿vale? Son lo que se llaman sistemas homeostáticos, que tienen capacidad para autorregularse y para autocontrolarse, ¿no? Esto es muy importante porque el buitre va a ser un animal que va a tener una presencia importante también en todos estos sistemas ecológicos de los que estamos hablando, ¿no? Pero su presencia o no puede determinar una serie de cosas. O si tenemos oportunidad, hablamos un poquito de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Yo soy profesor, bueno, ya no, pero he sido profesor muchos años y para mí es muy importante que se me entienda. Sí. Tenemos 4 especies de buitre de buitre no, de carroñero, podríamos decir. Podríamos llamarlos buitres, podríamos llamarlos carroñeros, en fin. Si bien hay un quinto bicho que, bueno, tiene una cierta presencia porque se le ve con cierta frecuencia, es un animal africano, es el buitre moteado, que de vez en cuando en las carroñadas pues se le ve algún buitre moteado. Vale, pero yo he preferido no incluirlo, ¿no? Tenemos el buitre leonado, que es del que estamos hablando, el buitre negro, que es más grande que el leonado, con otros hábitos alimenticios distintos. Ahora, si queréis, hablamos un poquito de él. El animoche, que es un migratorio, y el quebrantahuesos, que es el gran protagonista de esta historia, ¿no? Bueno, de esta historia no, de otra historia, ¿de acuerdo? Algún día podemos traer aquí a
la persona que está llevando todo el tema de la introducción del quebrantahuesos y que nos hable de este animal, ¿no? Es un animal espectacular. Y es un animal que ha tenido presencia aquí. Y cuando digo aquí, no estoy diciendo solamente la Sierra de Guadarrama, estoy diciendo el Escorial. Parece ser que el último quebrantahuesos se mató en la Torrecilla, en 1912. Hay una cita sobre ello. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un bicho que llegó a criar. Bueno, yo la cita que tengo es del 12, es de un libro que se llama Grandes Vuelos. Bueno, luego lo contrastas. No, digo criando. Criando. No, se mató al bicho que criaba en la Torrecilla. Sí, bueno, es posible que haya habido divagantes. De hecho, bueno, yo no puedo contar nada todavía. Vale. Bueno, ¿en dónde estábamos? En estos grupos. Mirad, aquí tenéis un buitre moteado, africano, conviviendo con los buitres leonados y con una limoche que se le ve ahí al fondo. Y este es el buitre negro. Fijaros que el buitre negro tiene una distribución distinta, no tiene la cabeza pelada, y esto es porque tiene otros hábitos alimentarios distintos, ¿no? Y además se alimenta de presas más pequeñas. Es un animal de bosque, le gusta más el bosque, más que los acantilados y más que los cortados de roca. No es un animal tan de montaña, sino más bien forestal. Y como ya os digo, tiene otros hábitos, pero es más grande, tiene más porte que el buitre leonado. Aquí podemos diferenciarlos, pero de todas formas todas estas cosas a mí me parece que no sé hasta qué punto son interesantes, porque la verdad es que aquí lo veis, y luego cuando lo vemos volando, la mejor forma de distinguirlos es justamente viendo dos y viendo las diferencias que hay entre uno y otro, y eso se te queda con más facilidad. Quiere decir que en muchas ocasiones ves buitres leonados y ves buitres negros volando juntos, y dices, ese es negro y ese es leonado. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero tiene la pinta de negro y tiene la pinta de leonado, ¿no? Fijaros que la forma es mucho más cuadrada, la cola es un poquito más conificada, el relieve del borde de salida es el borde por el que sale el viento en el ala, es también distinto, y bueno, es de color negro, pero esto tampoco veáis que da muchas pistas, porque muchas veces los ves desde abajo a contraluz y es difícil distinguir los colores, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo, la mejor forma de aprender a distinguirlos es verlos volando y que alguien te diga, eso es un negro, eso es un leonado, y puedes acabar encontrando las diferencias. Vamos a hablar un poco del bicho. El bicho tiene una envergadura de 2,50. 2,50 es quizás una talla un poco generosa, se nos ha encontrado de 2,50, pero podemos hablar entre 2,30 y 2,50. ¿De acuerdo? Como las personas, los hay más grandes y los hay más pequeños. El peso es entre 7 y 9 kilos. Fijaros que lo de los 9 kilos es importante porque parece ser, y digo parece ser porque es un trabajo que no es exactamente mío, sino es más bien de un grupo de gente con el que yo trabajé, que hay un peso determinado para las aves. Quiere decir que las aves no pueden volar si exceden un cierto peso. Y ese cierto peso son aproximadamente los 12 kilos. Entre los 12 y los 13 kilos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque están hechos de un material que a partir de un momento, el generar más material para que yo tenga más superficie de ala me genera peso, y ese peso me generaría más material y entraría en un bucle de que no se puede salir airoso. Lo cual quiere decir que hay un límite, y ese límite, como ya os digo, son los 12 kilos. En estos momentos no tenemos ningún ave que vuele que pase de los 12 kilos. Las avutardas pueden llegar a pasar de los 12 kilos, pero bueno, vuelan de aquella manera y pesan 14. Pero prácticamente ningún bicho llega a pasar más allá de los 12 kilos. ¿Qué le pasa a los buitres? Pues que cuando comen, se ponen hasta aquí, en algunas ocasiones exceden esos 12 kilos y les cuesta volar, y no pueden volar. Fijaros que es un animal que está prácticamente en el límite de lo que sería la capacidad de vuelo. Su dieta son cadáveres, cría en riscos, de vez en cuando en árbol, hay algunas citas por ahí de árbol, el buitre negro cría en árbol, y apenas tiene dimorfismo sexual, ¿vale? Son monógamos,
son sedentarios, se suelen quedar en el mismo sitio en el que han criado, aunque hay una pequeña dispersión, hay una pequeña migración que yo no sé si me atrevería a llamarlo migración, porque más bien parece una dispersión de jóvenes, ¿no? Se han encontrado bichos que cruzan el estrecho, que se van a África y que inclusive han llegado a criar en el Jebel Musa, ¿no? De hecho hay un trabajo que están desarrollando algunos marroquíes con algunas parejas que están criando en Jebel Musa, ¿no? Pero llamarlo migración a mí me parece que es un poco arriesgado, más bien parece dispersión, ¿vale? Y sobre todo suelen ser individuos idealmente jóvenes. Esta es la distribución mundial del animal, ahí lo tenéis. Fijaros que hay una pequeña interrogación aquí en Marruecos porque cuando se hizo esta distribución no se sabía todavía si se estaban criando en el Jebel Musa. En estos momentos parece ser que sí, que no hay muchas parejas. Por lo último que he leído creo que habrá como unas 5 o 6 parejas, no más. Y tiene una distribución, como veis, muy amplia. Se los puedes encontrar desde el Himalaya hasta prácticamente Portugal. Fijaros que la distribución obedece también a una franja climática, ¿no? Esta franja climática es la franja que va a establecer unas condiciones concretas de vuelo, que son las que les van a permitir desplazarse, porque estos animales, como ya vamos a ver, tienen una estrategia de vuelo muy concreta. En la península ibérica, la cosa ha funcionado de la siguiente forma. En estos momentos se estiman unas 30.000 parejas reproductoras que arrojan aproximadamente 90.000 o 120.000 ejemplares. Esto es el 98% de la población europea. Quiere decir que nosotros tenemos prácticamente todos los buitres que hay en Europa. Os he hablado de la península ibérica porque Portugal también está presente en esta historia, pero de una forma muy tímida, ¿no? Ahora veremos también por qué, ahora hablamos un poquito de esto. En la comunidad de Madrid tenemos 38 parejas en el 78, 2 colonias, ¿vale? Y en 2018, en uno de los censos de 2018, tenemos 557 parejas. Esto es un bicho que tira para arriba. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo era adolescente, yo estaba enganchadísimo a la montaña y sobre todo a la escalada. Es que iba al colegio en el autobús, iba mirando por las ventanillas de los edificios a ver por dónde se podían subir. Y sí, esto es así. Y yo escalaba muchísimo en Pedriza. Claro, Pedriza es donde hemos aprendido a escalar todos los montaños madrileños, ¿no? Ahí había una zona llamada Las Buitreras, tenía vías además bastante privilegiadas. Yo en aquel momento ya era ornitólogo, ya salía al campo con mis prismáticos y os puedo asegurar que en aquel momento yo decía, bueno, pues se llamará Las Buitreras porque en algún momento hubo buitres, pero en aquel momento allí no había apenas buitres. Y ahora evidentemente una de las colonias más potentes está en Pedriza. Por lo tanto es una especie que ha tirado para arriba, ¿vale? Ha ido funcionando y funcionando bastante bien, ¿vale? Fijaros que en Portugal no, ¿vale? Los animales no conocen fronteras, entonces a un bicho de Extremadura le da igual estar aquí que estar un poco más para allá y meterse en Portugal. Pero en Portugal tiene otra política con respecto a la ganadería extensiva. Ya las reses que mueren en ganadería extensiva parece ser que los retiran, no los dejan y tal, y esto hace que estos animales tengan menos alimento. Por lo tanto, en Portugal hay muy poquitas parejas criando, pero no porque en Portugal les tiren piedras o no los quieran, sino simplemente porque tienen menos alimento, tienen muchísimo menos alimento y esto les hace retraerse. Y fijaros que el caso del buitre negro es un poquito más extenso que el caso del buitre leonado, porque el buitre negro se alimenta también de mucha fauna pequeña, mucho conejo muerto y bicho pequeño muerto, que probablemente tenga una distribución mucho más uniforme en España y en Portugal, ¿no? Mientras que la ganadería en España y en Portugal ya hemos visto que es distinta, porque en España el régimen que tenemos para ganadería extensiva te permite dejar al bicho muerto, ¿no? Mientras que en Portugal pues esto es un poquito más no, es restrictivo, esto no sé. ¿Cómo vuela este bicho? ¿Cuál es la estrategia de vuelo de este bicho? Bueno, esto es un bicho, este es un animal planeador. Cuando decimos que es un animal planeador, estamos diciendo que es un animal que mueve poco las alas. ¿Por qué mueve poco las alas? Jolín, porque tiene unas alas descomunales, muy grandes, y se necesitaría una capacidad muscular muy grande para funcionar batiendo las alas por semejante superficie. Y esa masa muscular que necesitarías para mover las alas es peso. Y si es peso necesito más ala, y entonces entro en el bucle del que hablábamos antes, ¿vale? A lo mejor a estas alturas del campeonato alguno de vosotros podéis estar diciendo, bueno, pues si los pájaros no pueden pasar de los 12-15 kilos, ¿no?
¿Qué pasa con los aviones? ¿Por qué vuela un avión? ¿No? Los aviones vuelan porque no están hechos de músculo, de proteína, de grasa y de agua. Están hechos de plástico y de aluminio. Y evidentemente esos son materiales que te permiten alcanzar esos tamaños, ¿no? Pero eso, lo dejamos para otro día, porque si nos guiamos con el tema de la aerodinámica... Bueno, aquí tenéis el buitre. ¿Cuáles son las estrategias principales de vuelo de un buitre? Pues principalmente el buitre lo que hace es volar en térmicas. ¿Qué es una térmica? Una térmica es una burbuja de aire que se desprende del suelo, porque el suelo se calienta, ¿no? Se desprende del suelo y sube. Sube a veces a unas velocidades impresionantes, ¿no? Sube a metros por segundo en algunas ocasiones, ¿no? Y el bicho lo que hace es meterse dentro de esa térmica y ciclear, que es girar dentro de ella. Y la térmica va subiendo y el bicho va subiendo en ella. ¿Qué es lo que pasa con las térmicas? Las térmicas alcanzan mucha altura y a cierta altura se empiezan a disolver, porque se enfrían, porque el viento las deshace por 10.000 factores, ¿no? Entonces el bicho abandona la térmica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un buitre vuela dentro de una térmica y empieza a ciclear, llama la atención del resto de sus colegas que están todos ahí en la peña esperando una térmica. Entonces le ven y dicen, oh, Zutano ha cogido una térmica, y para allá que se van todos. Se meten todos en la térmica y todos ciclean, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando vemos buitres cicleando, todos en círculo, no están ni persiguiendo una presa, ni buscando una presa, ni comiéndose un cadáver, ni persiguiendo a un vaquero que se ha perdido en el desierto. No están haciendo nada de esto. Están simplemente cogiendo altura para desplazarse, ¿de acuerdo? Y evidentemente pueden juntarse muchísimos en la térmica. ¿Por qué? Pues porque llaman la atención los unos de los otros. Y no solo de los buitres, sino de otras rapaces, ¿de acuerdo? Pueden ir allí águilas, pueden ir otros animales que también tiren de planeo. Estas térmicas, como os podéis imaginar, se producen fundamentalmente cuando hace calor. No es necesario que haga mucho calor, pero es necesario que haga algo de calor. Por lo tanto, los días de viento, los días de frío, los días de lluvia no se producen térmicas y los bichos no se mueven. Están allí plantados. ¿Qué implica esto? Pues que no comen. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 3, 4, 5 días de lluvia o de frío y de repente llega un día con sol y salen todos pitando. Y te los encuentras a todos por todos los lados. ¿Por qué? Porque están con un hambre feroz y están intentando desplazarse. Estas térmicas se producen sobre todo en zonas rocosas y tal, y en rotondas. Las rotondas son fabulosas para las térmicas. Las rotondas le producen unas técnicas increíbles. A mí mucha gente me llega y me dice, el otro día estaba entrando en el Escorial y arriba había como 30 buitres y tal, no sé qué. Probablemente estarían aprovechando una de las rotondas que hay allí. Las rotondas son negras, son circulares, absorben un montón de calor y le vienen estupendamente. Y otra cosa que ellos aprovechan es el viento de ladera. El viento de ladera es un viento que choca contra una ladera, una cadena montañosa, y sube. Entonces, si yo me planto encima, voy teniendo aire que me entra por debajo y me genera una sustentación extra que evidentemente le agradezco mucho. ¿Qué pasa? Con las térmicas lo que yo hacía, meterme en una térmica, ganar altura hasta que la térmica se disolvía o hasta que a mí me interesaba salir de la térmica, ¿vale? Con vuelo de ladera lo que yo hago es seguir, ¿no? Ese vuelo, esa corriente ascendente que tengo, y lo que hago es seguir una orografía. Nuestros buitres aquí de Abantos cogen viento de ladera cuando lo hay, tiran y llegan a Riaza. ¿No? ¿De acuerdo? Petiza, vamos, Petiza lo tiene a la vuelta de la esquina, Petiza no les cuesta nada llegar. Lo que hacen es aprovechar esa estrategia. Por lo tanto, si os dais cuenta, son animales que dependen mucho de una serie de factores externos a ellos para poder desarrollar su vida. No son unos animales que aletean y van de aquí para allá y, bueno, sí consumen energía, pero tampoco es el fin del mundo. ¿Vale? Repito, los días que no hay térmicas, se acabó. No se sale de casa, ¿no? Y encima del mar tampoco hay térmicas. Por lo tanto, cruzar brazos de mar es un problema. Para estos y para casi todos los animales planeadores. ¿De acuerdo? Los animales que viven en el mar tienen otra estrategia de vuelo, vuelan de otra manera, y otro día quedamos y os lo cuento. ¿De acuerdo? Repito, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Una pregunta. Sí, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué les gusta tanto, o por qué planean tanto y suben y suben y suben? Porque me imagino que es cuanto más alto, mejor ven los cadáveres. No solamente por eso, sino porque tienen más capacidad para luego planear. Hay una cosa que no os he contado, porque no quería liarme, y es que el planeo siempre implica pérdida. ¿Vale? O sea, si yo quiero volar y no perder, yo necesito energía externa. O bien un motor,
o bien aire que me empuje por debajo, o alguna cosa de este tipo, pero de una forma natural yo siempre voy a ir perdiendo, ¿vale? Por la gravedad, por la segunda ley de la termodinámica, en fin, por un montón de factores. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos animales cuando cogen térmicas? No solamente suben para poder otear, ¿no? Porque eso es más complicado. Suben fundamentalmente para coger altura y poderse desplazar, ¿no? Si yo tengo una relación de pérdida de, yo qué sé, 5 por 1, no lo sé, ¿eh? Quiere decir que por cada 5 metros que avanzo caigo 1. No sé si es la relación de pérdida de un buitre, sinceramente. ¿Vale? Si yo tengo esa relación de pérdida, lo que se llama fineza en algunas ocasiones, si yo tengo esa relación de pérdida, cuanto más suba, más soy capaz de, más rango, ¿no?, de actuación voy a tener. De forma que no es tanto para buscar presas, ¿no? Para buscar cadáveres, como si fundamentalmente para ampliar mi rango de planeo, ¿no? Y evidentemente voy, y si estoy volando y de repente encuentro otro grupo de bichos dentro de una térmica, ya me acoplo a la térmica. Si en ese momento pillo algo de vuelo de ladera, pues pillo vuelo de ladera y voy tirando, ¿no? Y aprovechando todo tipo de estrategias. ¿De acuerdo? Muy bien. Os decía que en el mar no hay térmicas, por lo tanto cruzar los brazos de mar para estos bichos son temas muy complicados y probablemente morirán bastantes haciendo este tipo de cosas. Vamos a hablar un poco del periodo de cría de este bicho. El periodo de cría de este animal va desde finales de desde finales de enero, mediados de enero, ¿no?, más o menos, finales de enero, hasta aproximadamente los huevos se ecloden más o menos a finales de marzo, ¿no? También depende, claro, que ellos no tienen un calendario. Depende, pues, de factores climáticos, factores ambientales. No todos los huevos se ecloden al mismo tiempo, ¿no?, sino que hay veces que te encuentras un nido que ya tiene pollo y otros que siguen incubando, ¿no? Pero más o menos los rangos de fecha son esos. Desde enero, mediados de enero, finales de enero, ¿eh? Finales de marzo, comienzos de abril, sale el pollo, y el pollo está hasta bien avanzado en junio. En julio ya empieza a hacer sus pinitos, empieza a moverse, empieza a volar con los adultos, ¿no? O a estrellarse contra algún acantilado porque todavía no tiene destrezas, en fin, se empieza a mover un poquito, ¿vale? Esta foto que tenéis aquí es la misma foto que hay en el principio, es del primer nido con cría que se registró. Esto no quiere decir que no haya habido nidos anteriores, pero no se vieron, no se controlaron, bueno, no se controlaron, no se vieron, ¿vale? Y ponen un único huevo, ahí tenéis una foto. Es un huevo razonablemente grande, 10 centímetros. Cuando incuban los dos, ¿vale? Se van turnando. Es difícil saber cuál es el macho y cuál es la hembra, porque no tienen dimorfismo sexual, ¿vale? Pero bueno, ves que se van alternando, que hay intercambios, giran el huevo para que el calor le llegue al huevo por todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? De hecho, es el momento, cuando tú estás viendo el nido con el telescopio, lo que necesitas es un poquito de paciencia para ver o un intercambio y poder ver que hay un huevo, ¿no? O entonces ver que el adulto se levanta y gira el huevo, ¿no?, con el pico para que el calor sea más uniforme. Otra cosa interesante es la adaptación, cómo le damos edad a estos bichos, ¿no? Bueno, el animal es fértil a partir de los 7 años. Quiere decir que desde el primer año, ¿no?, hasta el 7º año cruza por una serie de fases, y en esas fases, en algunas ocasiones tiene, digamos, comportamientos reproductores, inclusive cópulas, ¿no?, pero no es fértil todavía. Por lo tanto, un tanto por ciento de ellos que hacen nido no van a tener éxito reproductor, no van a sacar adelante un pollo. O bien porque no acaban poniendo el huevo, porque uno de los dos no es fértil, o porque los dos no son fértiles, son inmaduros, o bien porque uno de los dos, como ya os he dicho, no es fértil, ¿no? Si el que no es fértil es el macho, la hembra puede llegar a poner un huevo sin fecundar, que evidentemente no va a eclodir. Si el que no es fértil es la hembra, pues probablemente a lo mejor tienen comportamientos reproductores, cópulas y todas estas historias, pero no llegan a poner un huevo. Por lo tanto, hay un tanto por ciento de los animales que hacen nido, de las parejas que hacen nido, que no sacan adelante ningún tipo de pollo porque no son fértiles, como ya os estoy contando, ¿no? Fijaros, ahí, para poder datar, datar con cierta precisión
a un bicho, ¿no? Tenemos que prestar atención fundamentalmente a 3 cosas, 4 cosas. Lo que pasa es que la cuarta es un poquito más complicada. La primera es el color del pico. Fijaros que el pico se va haciendo más clarito según el bicho va haciendo cada vez más adulto. ¿Vale? Un animal, un joven del año, ahí lo tenéis, tiene el pico negro, y esto es quizás el rasgo que más nos va a llamar la atención. Otra de las cosas que se pueden ver y que puede permitirnos darle fecha al animal es la gola. La gola es esta serie de plumas que tiene aquí, también se llama collarín o collareta, ¿no? Si la gola es filamentosa, estamos hablando de un animal que puede rondar aproximadamente de 1 a 4 años. Luego necesitamos otros factores para saber si dentro de esos 4 años es de segundo año, de primer año, de tercero, ¿vale? Pero generalmente la gola la empiezan a cambiar entre el 4º y el 5º año. Fijaros que la gola es una gola filamentosa, ¿no? Ahí. Y aquí este dibujo, bueno, está medianamente logrado, ¿no? Aquí ya empieza a mezclarse, ¿no? Una gola algodonosa, que es a la que nos tienen acostumbrados los machos, los adultos, ¿no? Con una gola filamentosa. El primer año, esa gola filamentosa, las plumas de esa gola filamentosa tienen el raquis de color muy clarito, de color casi blanco. Entonces nos puede dar indicios de que es un bicho de primer año. En el segundo año, esa gola sigue siendo filamentosa, pero ya no tiene ese pequeño raquis de color blanco del que estamos hablando ahí. Y luego el tercer factor que puede decirnos que estamos hablando de un animal de adulto es la pupila. Bueno, la pupila de un adulto es naranja, pero de color, un color que llama la atención, parece un semáforo. De hecho, muchas veces con el telescopio bueno, que es el de Casimiro, con el telescopio le llegas a ver la pupila, ¿no? Al bicho. Vale, una pupila de color naranja es un adulto. La pupila se le va clareando y aproximadamente a partir del 4º año, 4º, 5º año se le va transformando en una pupila de color más o menos avellana, un marrón clarito, ¿no? Y ya cuando es adulto, chico, tiene ya su pupila anaranjada. Y el cuarto factor que os he dicho, que es más difícil de contemplar, o más difícil de tener en cuenta, son las mudas. Las mudas son muy complejas. Yo tampoco todavía no me he aclarado mucho con la muda. Pero estos animales en el primer y en parte del segundo año tienen una muda que hace que las plumas, y sobre todo las secundarias, ahora lo vamos a ver, acaben en forma de punta. Y a partir del segundo o tercer año son redondeadas. Por lo tanto, cuando ves al animal en vuelo, por el perfil del borde de salida del ala, si es aserrado o si es redondeado lobular, puedes determinar si estamos hablando de un animal de primer año, quizás de segundo año, ¿no? Pero si las tiene lobuladas, eso ya es de tercero para arriba. ¿De acuerdo? A ver, después de esto que hemos visto, yo creo que podéis ver las diferencias, ¿no? ¿Las veis? ¿Vale? Este es un bicho de primer año. El pico les empieza a clarear de la punta hacia la cara. Entonces el primer signo de que este bicho está empezando a hacerse ya todo un machote, es que el pico se le empieza a clarear, pero siempre de la punta hacia detrás. ¿De acuerdo? Este es un bicho de primer año, primero o segundo año, porque los de primer año son muy oscuros además. Este bicho yo no lo veo muy oscuro, podría ser también de segundo año. Ese es un animal que yo diría que está casi entre el tercer y el cuarto año, ¿vale? Y esto es un adulto. Podéis preguntar, bueno, Jolín, has dicho de primero, segundo, tercer y cuarto año, pero has dicho que son fértiles hasta los 7. ¿Qué pasa en el quinto, en el sexto y en el séptimo año? Pues aquello es, me vais a permitir la palabra, un pequeño carajal. Ahí es más difícil de lo que pueda parecer, que ya es más complicado, ¿no? Puedes ver animales que tienen unos indicios, que tienen unas cosas, que tienen tal, no sé qué, y decir, pues este bicho tiene pinta ya de tener 5 años, 6 años, pero no es tan fácil. O sea, los primeros momentos son mucho más fáciles de tratar al animal. ¿De acuerdo? Fijaros que es importante esto, porque en muchas ocasiones estás bien unido, y si identificas que uno de ellos ya es inmaduro, dices, aquí no hay nada que hacer. ¿Vale? Pero esos nidos hay que contabilizarlos, ¿eh? Hay que contabilizar los nidos, los nidos, las parejas que se forman, ¿no? Las parejas que incuban y los pollos que salen adelante. Para calcular lo que se llaman índice reproductor y productividad. Son los dos factores con los que tú manejas la salud de la población.
Fijaros el ojo de este bicho. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Y fijaros en la mirada. A mí es algo que me llama mucho la atención. La mirada de los animales. ¿Vale? Hay animales que no tienen miradas, pero hay otros que sí la tienen, ¿no? En África, en Kenia, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que trabajaba con grandes felinos, ¿no? Trabajaba sobre todo con león. Y bueno, un día tomándonos una cerveza ahí, el tío me dijo: a mí una de las cosas que más me impresionan es la mirada de los leones, porque decía, hasta cuando se despiertan de la siesta, que yo creo que es el peor momento de cualquier ser humano o ser vivo, ¿no? Tienen una mirada especial. Y él me hablaba de la mirada con la insolencia del depredador, que me hizo muchísima gracia. Bueno, estos no son depredadores, pero tienen también una mirada que nos dice mucho. Ah, esto es lo que yo os contaba antes de la silueta. ¿Veis? Como todo, esto requiere su práctica. Cuando sales con cierta frecuencia y los empiezas a ver y te vas familiarizando con ellos, pues ya esto te va sonando un poquito más, ¿no? Aquí tenemos un individuo joven, fijaros el borde de salida, también de las rectrices de la cola, ¿vale? Y eso es un adulto, y fijaros que ya el perfil del borde de salida del ala pues ya es distinto. Ya os digo que todo esto acaban siendo pequeñas destrezas que acabas desarrollando saliendo al campo, y saliendo con gente que sabe más que tú, que eso es imprescindible, ¿no? Y cogiendo práctica. Hay muchas veces que dices, no tengo muy claro por qué, pero ese bicho es un adulto. Bueno, un adulto es fácil de ver, ¿no? Es todavía más. Aquí tenéis nuevamente, ¿no?, los dos perfiles de vuelo. A este se ve claramente que es un joven, porque le podemos ver también la gola, ¿de acuerdo? Y a ese ya se le ve la gola bien formada. Y fijaros que es mucho más oscuro. Primero, segundo y casi tercer año son muy oscuros, son bastante oscuros, ¿vale? ¿De acuerdo? Estas plumas que veis aquí abiertas, ahora hablamos un poquito de ellas, plumas del extremo del ala. Esas plumas ahí le tenéis con un aporte. Está llevando, los aportes en los nidos es de lo que tienen ahí. No se rompe la cabeza. O sea, si lo que tiene es piorno, el nido es piorno. Si lo que tiene es pino, el nido es pino. ¿Vale? Os hablo de piorno y de pino porque son los principales materiales con los que están haciendo los nidos los buitres de aquí. Estas plumas que veis aquí, que digitan, se transforman como en dedos, ¿no? Tienen una función muy especial. Lo que permiten es planear despacio, tener un vuelo lento, ¿vale? ¿Y qué hacen? Evitan que en el extremo del ala se forme un remolino. Ese remolino les lleva de cabeza a las aves. Bueno, les lleva de cabeza a las aves y les lleva de cabeza a los aviones. Fijaros que los aviones actuales, los diseños de aviones actuales en el extremo del ala tienen un trocito así que sube. Ese trocito es para impedir que el aire suba a la parte superior del ala, porque claro, en un ala se está generando una zona de mucha presión debajo y una zona de poca presión arriba, y el aire intenta subir. Entonces, ese aire, al intentar subir, en el extremo del ala, forma un tirabuzón. Y eso es un lastre brutal a la hora de hablar del vuelo. La mayor parte de las estrategias de muchos planeadores, de muchas aves planeadoras, es intentar evitar ese rulo que se forma en el extremo de cada ala, porque las lastra muchísimo. ¿Qué es lo que consiguen con esto? Pues lo que consiguen con esto es hacer que ese flujo de subida del aire esté más canalizado, más controlado y más atenuado. Por lo tanto, esa estrategia de vuelo la tienen prácticamente todas las planeadoras que se ven obligadas a volar a una velocidad baja. ¿Por qué tienen que volar a una velocidad baja? Porque tienen que volar en un círculo dentro de una burbujita de aire. ¿De acuerdo? Hay otros animales que tienen otras alas y también planean, pero planean rápido, como por ejemplo los albatros. Esos tienen otra distribución de ala. ¿De acuerdo? De forma que esos extremos del ala, que las tienen las cigüeñas, tienen las grullas, ¿no? Todos esos extremos de ala no generan sustentación, no le permiten al bicho volar, le permiten eliminar parte de ese rulo, que ya os digo que tiene una importancia muy grande porque lastra muchísimo el vuelo. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de nuestros buitres, ¿vale? Yo hago hincapié siempre en esto porque me parece que es interesantísimo, ¿no? Avantos es el término con el que se conocía el buitre en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, quizás al principio del XX. Ahora se ha quedado más acantonado para lo que es el animoche. Pero Bernis, en un libro que tiene sobre nombres vernáculos, ¿no?, dice que avanto es el término genérico que se da para todo el buitre, todos los buitres que hay en la península ibérica. Es un término que llama incluso, pero este monte se llama Monte Avantos. Por lo tanto, esto quiere decir que en algún momento determinado debió haber una población importante de buitres. Lo suficientemente importante como para que la toponimia, ¿no?, se hiciese cargo de ese término, de ese nombre. Fijaros que os digo que en algún momento determinado. ¿Por qué? Pues porque cuando tuvimos la decaída de fauna que tuvimos en los años 60, 70 y principios de los 80, pues evidentemente no había buitres aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede haber estado Avantos sin buitres criando? Estamos hablando siempre de cría, porque han pasado por aquí, por lo que han querido, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues os puedo asegurar que es una cosa a la que le he dedicado muchísimo tiempo. He preguntado a la gente local, he buscado información y, bueno, no lo sabe nadie. Pero nadie me da una cifra por debajo de los 70 años. Quiere decir que Avantos es muy probable que no haya tenido cría en como poco 70 años. Después de estos 70 años, ¿no?, tuvimos el primer indicio de cría, el primer bicho que criaba. Ahora vamos a hablar un poquito de él. La primera cita fue en 2007, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que no hayan criado antes. Pueden haber criado antes, pero no los vimos, ¿no? Nos encontramos en Sierra de Guadarrama. Y dimos una vuelta por la zona y encontramos algunos nidos más que no habían funcionado, ¿no?, que no habían sacado adelante pollo, ¿vale? Este nido, esta foto es del primer pollo, ya os digo, del primer pollo registrado, 2007. 2008 se volvió a encontrar el bicho y, bueno, pues a partir de ese momento, sí. Juan Carlos, ¿qué es lo que cambia para que durante 70 años no haya buitre y de repente aparece otra vez? Pues probablemente que la población ha crecido, ¿no? Al crecer la población han tenido que buscar otras zonas de cría y en algún momento determinado hayan llegado aquí. Esto es yo muy personal, ¿no?, pienso que la población que tenemos aquí es una población que proviene del pantano de San Juan, de la zona de Almenara y de toda esa parte, pero es una sospecha, ¿eh? O sea, yo no me atrevería a decir esto en público, pero lo estoy haciendo. Es una sospecha, no lo sé, ¿vale? Entonces es muy probable que el crecimiento venga por el propio crecimiento de la población, ¿no? La población ha tirado para arriba, ha buscado nuevos sitios y desde luego Avantos tiene sitios propicios para ellos, buenos oliveros. ¿De acuerdo? Bueno, este nido estaba súper accesible, estaba en el suelo, en fin, estaba a merced de cualquier zorro o de cualquier animal que pasara por allí y dijera, wow, un pollo, bueno, ya tenemos la leyenda. Y a pesar de eso sacó adelante pollo y lo ha sacado en otras ocasiones. Ya os digo que a raíz de esto se empezó a brusculear por ahí y se encontraron otros nidos que no funcionaron. Probablemente esto, el indicio que nos da es de que estábamos hablando de individuos jóvenes que venían de otros sitios. Ya os digo que yo sospecho que vendrían de la comunidad, de los grupos de Pantano de San Juan y de Cabrera, ¿no? De la Cabrera del Pantano de San Juan, no de la Cabrera de la carretera de Burgos. Y ¿qué os está contando? Ah, sí. Y a partir de eso, ya os digo, se empezó a buscar y se encontraron más nidos que no prosperaron, probablemente por lo que os contaba, porque estaríamos hablando de ejemplares muy jóvenes que habían sufrido dispersión por parte de los grupos, ¿no?, más abundantes, más maduros, ¿no? En los censos, veis ahí, en los censos del 99, del 2000, del 2001, que los lleva a cabo José María Traverso, ¿no?, en los que el grupo local Sierra de Guadarrama participó, no se encuentra cría. Se encuentran bichos que vienen a dormir, algunos vienen a dormir, otros no vienen, porque lo de los dormideros con los buitres no es tan matemático. Los dormideros donde vienen a dormir y tienen una querencia por el mismo sitio.
pero hay veces que no viene nadie. He hecho dormideros en Avantos y no venían ni uno, ¿no? Se habían quedado por ahí. Probablemente sea un problema de dispersión, de que algo les pillaba muy lejos, se han ido a comer, yo que sé, ahí a Casallos, y de vuelta les ha pillado la noche. Y como de noche no hay térmicas, pues pum, se han quedado a dormir en el sitio que han pillado. Y entonces ese día, pues no viene. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo un censo de cría por parte de SEO Sierra de Guadarrama, ¿no? Y como ya os decía, ese censo de cría lo llevamos yo y Casimiro, y lo estamos haciendo desde 2022. Este sería el cuarto año. ¿Se pueden sacar conclusiones? No. Yo creo que hasta que no tengamos datos de 5 años, esto Casimiro y yo lo hemos hablado muchas veces, hasta que no tengamos datos de 5 años, no podemos empezarnos a hacer una ligera idea. Y aún y todo, probablemente sea una cosa que esté sujeta a un margen de error considerable, o sea, que lo suyo sería prolongarlo, ¿no? Pero bueno, pues ya empezamos a medio ver qué pasa con los bichos. A pesar de eso, los bichos hacen lo que quieren, no tienen reglas, son tremendamente ácratas y, jolín, dan muchos dolores de cabeza, suben mucho y son independientes y hacen mucho su vida, ¿no? Entonces no son muy previsibles en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, ya os digo que este censo se está haciendo desde el año 2022, lo estamos haciendo desde el grupo local SEO Sierra de Guadarrama y, bueno, pues han salido datos bastante interesantes. Lo estamos haciendo con la ayuda, o sea, lo está haciendo SEO Sierra de Guadarrama, pero lo está haciendo con la ayuda del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y el Ayuntamiento de Santa María. ¿Santa María? Sí. Sí, Santa María. Estaba yo y ya patinándome algo. Que nos han permitido, nos han dado acceso a los sitios y, bueno, nos han dado facilidades. ¿Cómo está la población de Avantos? Bueno, la población de Avantos la estimamos en unas 20 parejas. Aquí tenéis un pequeño cuadro que os puede dar una idea un poquito más próxima. Y de estas 20 parejas, pues el primer año, en el 2022, solo sacaron adelante 6 pollos, ¿no? En el año 2023, 14, en el año 2024, nuevamente 14, este año todavía no lo sabemos, ¿no? Y esa diferencia de los 6 pollos a los 14, pues en algunas ocasiones la hemos achacado a una anomalía climática que hubo en ese año, en donde cayeron unas nevadas finales de marzo, comienzos de abril muy intensas, y que probablemente hayan afectado, ¿no?, a la cría del pollo. Daros cuenta de que el pollo nace con hambre, vive con hambre, vive pidiendo comida constantemente, y los adultos tienen que estarle proporcionando comida también constantemente. Y esto en muchas ocasiones implica tener que dejar el nido. Si bien en los primeros días no se despegan del nido, ¿no?, pero por los motivos que sea, pues tienen que dejar el nido, dejan el pollo pues a merced de los elementos, y si en ese momento tenemos una bajada climática muy fuerte, una anomalía climática muy fuerte, pues no me extrañaría que se murieran bastantes pollos. Fijaros que en 2022 un total de 20 parejas, 11 de puesta, ¿no? 11 de estas 20 parejas, 11 se pusieron y sacaron adelante solamente 6. En el año 2023, 19 parejas, que, bueno, ¿por qué una no puso? Pues vete a saber, ¿no? Pero se mantiene dentro de la media, y ya empezamos a hablar de una puesta de 17 y unos pollos, un total de pollos de 14. Y en el caso del 24, pues 21 parejas. Fijaros que se mantiene el número de parejas, pero lo que fluctúa no es tanto la puesta, que sí fluctúa algo, ¿no?, como sí fundamentalmente el número de pollos. Como ya os he explicado al principio, no todas las parejas que se forman pueden sacar adelante pollos, por un problema, como ya os he contado, de que en muchas ocasiones alguno de los individuos todavía no es fértil, pero tiene comportamientos reproductores, ¿no? O sea, digamos como que le va un poquito la marcha todavía. En el año 2022, esta es la anomalía de la que yo quería contaros. Fijaros, son los diferentes. Esto es lo que pasó fundamentalmente en el sector D, que es el sector en el que están concentradas el mayor número de parejas, ¿vale? Permitidme que no os diga dónde están los sectores, porque es información sensible y preferimos no comentarla, ¿vale? Pero el sector D, que es donde están concentrados el mayor número de parejas, fijaros que
sufrió una bajada importante, ¿no? En un momento en el que las temperaturas mínimas y medias pues bajaron muchísimo, y es justamente el momento en el que ya os estoy contando que los pollos empiezan a salir. Entonces lo hemos achacado a esto. ¿Qué ha pasado? Pues que este año hemos tenido también un periodo de anomalías térmicas muy grandes, con unas lluvias tremendas, con unas nevadas tremendas, nos han impedido subir durante muchísimo tiempo, ¿no? Y nos esperábamos lo peor. Este año estábamos diciendo, pues verás tú lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero curiosamente no. Curiosamente, por los motivos que sea, ¿no? Este año no ha habido tantas muertes como nos esperábamos, o por lo menos por ahora los estamos viendo a todos echados en su sitio, algunos con pollos, que ya los ha visto Casimiro, y bueno, pues digamos como que parece ser que no les ha afectado tanto. ¿Por qué les afectó en 2022 y ahora no? Lo intento saber. De acuerdo, probablemente habrá que hacer un estudio bastante más profundo, dedicarle muchísimo más tiempo, sacar muchísima más bibliografía y ver si realmente esa bajada de temperaturas a la que nosotros achacamos la pérdida de pollos tiene algo que ver o fueron otros factores que se nos escapan. Por ahora. Perdón, dime. Sí, que me completes el sitio exacto, pero sí que he visto que el sector del sur tiene el que más nido. ¿Eso puede ser porque la orografía de ese sitio es mejor o porque al estar en Solana les permite...? No, es curioso porque eso es algo que yo también me lo he preguntado. Parece ser que hay trabajos que se han hecho, sobre todo en Bárdenas Reales y cosas así, en sitios así, en donde se hablaba mucho de la distribución del nido, la orientación del nido, lo que tú comentas, ¿no? Pero parece ser que no es tan importante como sí la presencia de roquedos, ¿no? Entonces, lo que es determinante es la presencia de roquedos. Y en este caso, hay más roquedos ahí que ahí. Perdón. Yo voy a aclarar que ese sector, aunque pone sur, realmente es norte. O sea, los nidos están al norte, están en la Umbría. Y todos esos nidos están en Umbría. No están en Solana. Eso es. Eso es. Bueno, pues ya os digo. ¿Qué repercusiones tiene el clima? Pues hay mucha literatura sobre ello y dicen que sí, hay mucha gente que dice que sí, que realmente el clima les afecta y todas estas historias, ¿no? Pero a mí, bueno, no sé, esto es algo que tendremos que investigar más, tendremos que buscar más información, tendremos que hablar con más gente, ¿no? Y ver si realmente le afecta o no le afecta. Pero ya os digo, este año, yo creo que inclusive este año fue peor que lo del 22. Yo creo que sí, ¿verdad? Y en cambio no hemos tenido tantas más. ¿No afectó Filomena? ¿Perdón? ¿No afectó la tormenta del frío Filomena? Sí, pero es que eso fue... Filomena fue antes, ¿no? Fue antes, sí. No estábamos todavía. Empezamos en el 2022. Pero yo estoy seguro de que... O sea, vamos a ver. Lo que está claro es que los factores climáticos tienen influencia. Tienen que tener influencia. O sea, eso tiene que ser. ¿En qué medida? ¿Cuánto? Pues si os digo la verdad, la gente no se pone de acuerdo. O sea, la bibliografía que yo he consultado, pues dice que sí, que no, que tal, que no se moja en nadie. ¿Vale? Perdona, tú me vienes preguntando. Sí, ¿ponéis anillos a los pollos? O Este año, GPS, o algo así? este año creo que se van a anillar. Este año se van a anillar. Sí. Y el anillador que venga, ¿no?, decidirá qué anilla se les pone. Si se les pone un aluminio seguro, claro, ¿no? Pero si se les pone una anilla de PVC que nos permita identificar individuos y tal, eso nos vendría muy bien, la verdad es que sería un puntazo, ¿no? Pero eso lo deciden ellos. Y este año sí que creo que se vayan a anillar. Vale, ya nos hemos puesto en contacto con gente que está interesada. Esto significa que a veces el nido está sin padre. No, hay veces que está el padre. Y entonces, pues bueno, hay un pequeño conflicto, ¿no? Tienes que ahuecar al padre, el padre no siempre quiere ahuecarse, estás ahí, el bicho está cerca, hostigándote, en fin, es un tema interesante. Claro, los nidos que se pueden anillar son los que se pueden anillar, ¿no? Nosotros ahí, en ese sector, hay muchos nidos a los que casi se puede llegar andando, entonces esos se podrán anillar. Hay otros que, bueno, son más complicados. Yo he hecho montaña toda mi vida y no sé si me arriesgaría a meterme en los berenjenales y andar ahí a un medio de un paredón, ¿no?
Pero bueno, si queréis, el próximo año os cuento cómo se han ido y os digo cómo han ido las cosas. Bueno, vamos a ver qué favorece a la especie. Yo los he puesto aquí en orden de jerarquía, en función de la literatura que he encontrado, de lo que he hablado con la gente y de la experiencia que hemos tenido. Y yo creo que lo primero que les favorece es la ganadería extensiva. La ganadería extensiva, a mí, me parece que es de los sistemas más respetuosos que hay de intervención en el medio, ¿no? O sea, nosotros intervenimos en el medio, con la ganadería, con la agricultura y con todo, ¿no? Y a mí, de los sistemas de extracción de bienes del medio, la ganadería extensiva me parece que es la más respetuosa, porque con el ganado extensivo viven los ciervos, viven los corzos, viven los jabalíes, y están allí, más o menos, formando parte del mismo mundo, ¿no? Y la ganadería extensiva, evidentemente, les da de comer. Yo soy un gran defensor de la ganadería extensiva y creo que se debería de cuidar. No es tan productiva como la intensiva, evidentemente, pero digamos como que está muy expuesta y, jolín, es un sistema de extracción, como ya os digo, tremendamente respetuoso, ¿no? O muy respetuoso. Entonces a mí me parece que es algo que se debería de cuidar mucho, ¿vale? La ganadería extensiva, con los bichos que se mueren en el campo de ganado, les da bastante de comer. Luego la fauna salvaje y los cotos de caza. Yo ahí no sé en qué orden iría, ¿eh? No sé precisaros si está primero los cotos de caza y luego la fauna salvaje, pero los cotos de caza en muchas ocasiones también favorecen, porque bueno, los cazadores pues matan una presa y en muchas ocasiones están interesados en el trofeo, pero la presa pues se queda por ahí, ¿no? Y la fauna salvaje, ya sabéis, bueno, hay mucho ciervo en estos momentos, que eso nos daría para otro día para hablar de por qué hay tanto ciervo y de dónde vienen esos ciervos y tal. Y esos ciervos, evidentemente, cuando se mueren muchos porque las luchas que ellos tienen en otoño, ¿no? Los machos, son muy cruentas. Para que os hagáis una idea, la proporción de ciervos entre machos y hembras es de un macho por cada 7 hembras. Pero los nacimientos, los partos, son al 50%. Luego, en algún momento determinado, se mueren un montón de machos. ¿Cuándo se mueren? En esas luchas. Esas luchas que tienen ahí entre ellos, parece ser que palman un montón. Y todo eso es comida para los buitres, ¿no? Y luego cosas que favorecen la especie, como ya os he dicho, fauna salvaje, cotos de caza, ganadería extensiva, que es a nivel de comida, tranquilidad, ¿no? Que estos bichos no sean molestados. Por eso, por ejemplo, hay una vía de escalada de la Cabrera, ahí os estoy hablando de la Cabrera de Burgos, que se ha cerrado, ¿no? al uso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un bicho criando, entonces ya, la noticia salió la semana pasada, ¿vale? Entonces la tranquilidad es muy importante. ¿Aquí tienen tranquilidad? Sí tienen tranquilidad. Yo diría que gozan de bastante buena tranquilidad, porque desde que se ha cortado la carretera, además, el tipo de gente que sube pues son excursionistas, es gente con otro espíritu. Lo que no les da nada de tranquilidad son las motos. Hay motos por todos lados. No me preguntéis de dónde salen, ni por qué están ahí, ni quién lo permite, ni quiénes son, ¿no? Porque yo, cuando estoy ahí con el telescopio y lo veo venir y ellos me ven a mí, se dan la vuelta. ¿Vale? Por lo tanto, no debe de ser muy legal. Pero las motos, sí, las motos se meten por todos lados, hacen de todo y hacen un ruido infernal, pasan por debajo de los nidos, y yo creo que en parte se han acostumbrado a las motos, pero en parte les molestan bastante. ¿De acuerdo? Y luego la presencia de agua, necesitan agua. La dieta que tienen es de carne en muy mal estado, ¿no? Imaginaros unas enzimas ahí, unas cosas, unas bacterias y tal, y esto les demanda bastante agua, entonces necesitan agua para beber. Y peligros que tiene la especie. Bueno, pues el principal peligro, por raro que pueda pareceros, son los venenos. Hace poco ha salido por ahí una noticia diciendo que había una ingente cantidad de veneno en el monte, ¿no? El veneno no se pone a lo mejor concretamente para el buitre, se pone para otro tipo de bichos que no se quieren tener en ese momento por los motivos que sea, eso es otra discusión. El veneno está prohibido, vamos a partir de eso, ¿vale? Pero se pone. Y entonces ese bicho se envenena, se muere, el cadáver se queda ahí, tiene un buitre, se lo come y el buitre nuevamente se queda. Los venenos son realmente un problema.
Los tendidos eléctricos también, sobre todo con los inmaduros. El año pasado nos encontramos un cadáver de un buitre que estaba en el suelo y tal. Yo se lo comuniqué a Casimiro, Casimiro se acercó allí, bueno, se lo comunicamos a los forestales fueron, se llevaron el cadáver y luego, bueno, lo hablamos Casimiro y yo. Casimiro se acercó y me dijo que, bueno, pues que había una carroñada ahí, un cable de alta tensión aquí, y que el bicho se había caído aquí. Entonces, claro, era evidente, ¿no? Y además el bicho, por la foto que me enviaron a mí los forestales, el bicho era muy maduro, el bicho de primero, segundo, yo creo que de segundo año, lo cual quiere decir que era un bicho que tenía todavía pocas estrategias de vuelo, tenía poquitas habilidades, y bajando la carroñada, que bajarían todos, pues se debió encontrar con un cable de alta tensión y ahí se quedó. Dime. Entonces, ¿se estrellan contra los cables o se electrocutan? ¿Se pueden electrocutar? No, pero el caso del que yo os estoy hablando era un impacto. Bueno, los forestales no nos dijeron qué era, ¿vale? Porque dijeron que eso tenía un trámite y que eso no se podía hacer público. Pero vamos, tanto a Casimiro como a mí nos daba la impresión de que eso era claramente un impacto contra el cable. El bicho se había dado un golpe contra el cable, se había caído al suelo y probablemente el golpe no le sobreviviera, como se dice por ahí en los telediarios, era incompatible con la vida, ¿no? Pues eso, los tendidos eléctricos son un problema. Se están haciendo muchas cosas para visibilizar los cables, ¿no? Ponerles balizas y cosas de este tipo, ¿no? Cintas en muchas ocasiones que flamean con el viento, y entonces llaman la atención de los bichos, pero en cualquiera de los casos un animal inexperto, pues a lo mejor lo ve pero no lo puede evitar, ¿no? O sea que eso está ahí. Los aerogeneradores son también un machacabuitres porque están colocados en los sitios que a ellos les gusta. Claro, en las laderas, en una ladera de viento, en un sitio con mucho viento y tal, y eso es algo que a los buitres les viene muy bien porque lo utilizan para desplazarse. Entonces, claro, el buitre va, se encuentra un aerogenerador, imaginaos una pala de un aerogenerador girando a la velocidad que tiene, pues es muy posible que le cueste esquivarla, ¿no? Y luego las molestias durante el periodo de cría, que ya os hemos dicho que es muy probable que eso se pueda subsanar o se pueda corregir con información y con vigilancia. Estar un poquito encima de estas cosas, ¿no? Ya os digo, yo tengo que decir que la gente a la que me he encontrado que estaban haciéndose fotos o haciendo ruido cerca de a lo mejor una zona con nidos, y me he acercado y les he dicho, oye, perdona, bajar el tono, que aquí hay un nido de buitre y tal, han sido tremendamente receptivos enseguida. Sí, perdona, de verdad, nos vamos y tal. O sea, es gente sensible, ¿no? A lo mejor lo que hace falta es información, simplemente llegar y decirles, oye, mira, en esta época pues, no hagáis ruido, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego el tema de las motos, que yo no sé cómo tratarlo o dónde tratarlo, ¿no? Pero ahí están, por todos lados. Y nada más, si queréis, pues hacemos un pequeño turno de preguntas. Sí. Mañana tenemos a las 10, estamos en la estación de ferrocarril del tren de Escorial, por una marcha, porque es el día de las vías pecuarias. Vamos a estar con muchos otros grupos para reivindicar el camino real de la granjilla. El lunes vamos a estar en una jornada sobre siegas y va a hablar Manuel Pacheco de Entorno Escorial en Madrid, en Comisiones Obreras en Lope de Vega, en Madrid. Y luego, bueno, el otro anuncio es que ayer nos llegó un anuncio, la notificación de la Comunidad de Madrid que la promotora del AgroHub Palacio Monasterio, para crear un complejo de 300.000 metros cuadrados en la finca del monasterio, se ha retirado. ¡Bravo! Y por fin, muchas gracias a Juan Carlos por su charla estupenda.